Particularmente el día de hoy vamos a hablar de ácidos húmicos y fúlvicos, y para ello nos va a presentar Jean-Pierre. Y mientras tanto, en el fondo, para que la presentación sea lo más lineal posible, ¿no es cierto? Es que vamos a deshabilitar, ¿no es cierto?, los micrófonos, pero vamos a dejar abierto el chat. Por lo tanto, si ustedes van, ¿no es cierto?, a los botones de Zoom, y pueden ahí buscar dónde están los participantes y buscar el chat, donde pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas, las cuales van a ser respondidas, ¿no es cierto? Las voy a ir leyendo yo al final del webinar, y vamos a ir respondiendo, ¿no es cierto?, de manera bien directa. ¿Ya? Entonces, si surge alguna duda entre medio, para no interrumpir, ¿no es cierto?, vamos a irlas dejando en el chat, y ahí al final entonces las vamos a responder. ¿Bien? Entonces, desde ya les doy la bienvenida nuevamente y voy a dejar entonces con ustedes a Jean-Pierre para que nos cuente un poquitito más sobre los ácidos húmicos y fúlvicos y obviamente cómo estos mejoran la estructura del suelo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos, como dijo Sebastián. Para comenzar, quisiera hablar un segundo. Un segundo. De la empresa a la que yo represento, que es Fertival. Vamos a ver un pequeño video y les voy a comentar de la empresa. Bueno, Fertival es una empresa de origen español, líder en la fabricación y comercialización de agroinsumos. Contamos con distribuidores presentes en 4 de los 5 continentes. Y bueno, tenemos una gran cantidad de productos, desde los bioestimulantes, los aminoácidos, estructurantes de suelo, que es lo que vamos a hablar hoy, protectores de cultivo, entre otros. Ahora entendemos en Fertival los desafíos de la agricultura sostenible y es por esto que trabajamos para entregar a nuestros clientes las herramientas necesarias para los retos que continuamente nos ofrece nuestro producto, ¿ya? Ahora, como podemos ver en el video, nuestro proceso de fabricación y envasado cumple con todos los estándares de calidad y es, yo diría, casi 100% automatizado, lo que es muy bueno porque disminuimos al mínimo riesgos asociados a errores humanos, ¿ya? Ahora, bueno, los temas que vamos a hablar hoy día es sobre ácidos húmicos y fúlvicos, sobre los tipos de suelo. Vamos a revisar por ahí algunos ensayos y vamos a hablar sobre los productos que tenemos y sus aplicaciones, ¿ya? Para comenzar, es importante saber qué son los ácidos húmicos o las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son sustancias de origen natural que se encuentran presentes en la materia orgánica del suelo, ¿ya? Y resultan de la descomposición por acción microbiana de microorganismos. Ahora, este proceso de descomposición consta principalmente de 2 vías, ¿ya? La vía de la mineralización, que es el paso, en el fondo, de los nutrientes de su forma orgánica a su forma inorgánica para que puedan ser aprovechados por la planta, y el proceso de humificación. ¿Qué es el proceso de humificación? Es el conjunto de reacciones que conducen a la formación de las sustancias húmicas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de las sustancias húmicas? Que contribuyen a mejorar la actividad microbiana del suelo, incrementan también la retención de humedad, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, elevan la disponibilidad de nutrientes, etc. ¿Ya? Ahora, como les hablé recién, este proceso de humificación para obtención de sustancias húmicas que ocurre naturalmente en el suelo, hay varias teorías de cómo ocurre este proceso, ¿ya? Pero una de las teorías que ha tomado más valor, digamos, es la teoría de los polifenoles de Rodríguez. La escribe Rodríguez, que se basa principalmente en que las sustancias húmicas se forman a partir de ligninas o de celulosa y otros sustratos diferentes a la lignina, que por un ataque microbiano se convierten en polifenoles, ¿ya? Y estos polifenoles, por acción de la enzima feniloxidasa, forman quinonas. ¿Qué son las quinonas? Son compuestos orgánicos que derivan de compuestos aromáticos, ¿ya?
y en su relación, o sea, la relación que tienen las quinonas con algunos compuestos nitrogenados, se formarían finalmente las sustancias húmicas o ácidos húmicos y fúlbicos. ¿Ya? Ahora, para hablar de ácidos húmicos y fúlbicos y de sustancias húmicas en general, creo que es importante primero hablar de qué es el suelo, ya cómo se forma. El suelo, bueno, es un recurso natural no renovable, y también de qué se compone el suelo. ¿Ya? ¿El suelo qué es? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, ya donde habitan microorganismos, donde crece la flora y fauna, donde crece la vegetación también. Y la verdad es que se forma por descomposición de una roca madre. ¿Ya? La roca madre, hay un proceso de meteorización en el cual se involucra, se involucra en el fondo, se va rompiendo esta roca madre por efecto de la temperatura, de cambios bruscos de temperatura, por efectos del aire, por efecto de la humedad, de los mismos microorganismos. Es un proceso muy largo, por eso se habla que el suelo es un recurso natural no renovable. Y luego de este proceso se forma el suelo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los componentes del suelo? El suelo tiene principalmente, diría yo, 4 componentes. ¿Ya? Que es el agua, el aire, el material mineral, que aquí están las arenas, los limos, las arcillas, y finalmente los materiales que nos van a dar la composición del suelo, y también está la materia orgánica. ¿Ya? La materia orgánica compuesta principalmente por humus, ¿ya? Y el humus, además, principalmente compuesto por las sustancias húmedas. ¿Ya? Ahora, el suelo creo que es importante verlo como una sustancia, o sea, como un organismo vivo, ¿ya? En el cual todo va cambiando, ¿ya? Por efecto de los microorganismos, por efecto de la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo recién regado, finalmente estos compuestos, el agua, por ejemplo, va a ser mayor su concentración a un 25%, y de aire va a ser menor, obviamente. ¿Ya? Ahora, yendo más al detalle, en el mercado hemos podido ver sustancias húmicas de origen vegetal, de fermentación vegetal, pero también podemos encontrar sustancias húmicas con su origen en leonardita. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la leonardita? La leonardita es un fósil, es materia orgánica fosilizada, ¿ya? Que pasa por un proceso de transformación, que es el mismo proceso de transformación del carbón, ¿ya? Que pasa de turba, y ahí por un tema también de meteorización, por presión, por humedad, profundidad incluso. La turba se transforma en lignito, del lignito se transforma a hulla, hasta llegar luego a la antracita, ya que su contenido de carbón es más alto, de un 77, un 87%, etc. Ahora, la leonardita es un proceso intermedio finalmente entre la turba y el lignito, ya que se dan ahí condiciones óptimas de temperatura, de presión y de profundidad, y se forma la famosa leonardita en este caso. Ahora, ¿cuál es la importancia de las sustancias húmicas? Yo diría que se dividen básicamente en 3, que son, bueno, una acción física, una acción química y biológica. Entre la importancia física podemos establecer, bueno, la estabilidad estructural, los ácidos o las sustancias húmicas mejoran la estructura del suelo, aumentan la retención de agua también, y también tienen ahí un grado de regulación térmica. ¿Ya? De forma química, lo que hacen es aumentar la capacidad de intercambio catiónico, regulan también el pH del suelo y forman una unión ahí de materia orgánica con los microelementos, ¿ya? Que los biodisponibilizan. Y biológica, son claramente una fuente de energía, también son una reserva de nutrientes y aumentan el vínculo suelo-planta, ¿ya? Lo que es bien interesante también. Ayudan al establecimiento de los cultivos, ayudan también al desarrollo de raíces, etc. Ahora, ¿cuáles son los tipos de suelo?
tenemos suelos arenosos, suelos limosos y suelos arcillosos, ¿ya? Yéndonos a los extremos, los suelos arenosos son suelos que sus características son de muy bajo contenido de materia orgánica, son suelos con gran contenido de aire, ¿ya? Suelos que tienen muy poca estructura finalmente, y esto hace que cuando se riegan, el agua la verdad es que escurre muy rápido y hay que estarlo regando constantemente para mantener una humedad. A diferencia del otro extremo, que son los suelos arcillosos, que son suelos muy pesados, suelos difíciles de trabajar, suelos con mayor contenido de materia orgánica, y con menos contenido de aire, donde cuando uno riega, cuesta que el agua infiltre y que llegue al bulbo de la raíz finalmente. Entonces acá nos ayudan mucho en cualquiera de estos tipos de suelo las sustancias húmicas. ¿Por qué? En suelos arenosos las sustancias húmicas son capaces de ligar arcilla, ligan arcilla en el fondo, y esto hace que el suelo tenga una estructura distinta y por lo tanto aumente su humedad aprovechable, el agua dure más tiempo, no haya que regarlos tan seguidos a lo mejor. Y en los arcillosos, al activar todos los microorganismos del suelo, las sustancias húmicas lo que hacen finalmente es que el suelo, por reacción de los microorganismos, termina siendo un suelo mucho más poroso, un suelo más permeable, un suelo en el que al regar el agua es capaz de infiltrar. ¿Ya? Ahora, como ya les comenté, los ácidos, bueno, en el humus está compuesto principalmente por sustancias húmicas. Y estas sustancias húmicas las podemos separar en ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y en huminas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo las diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos estos ácidos húmicos, fúlvicos y huminas para poder saber lo que tienen finalmente? Yo creo que hay dos formas de diferenciarlo. La primera es por su color, ¿ya? Los ácidos fúlvicos tienen un color más claro, un amarillo oscuro. Los ácidos húmicos tienen un color más marrón oscuro a gris oscuro, y las huminas tienen ya un color negro fuerte. Y la otra forma de diferenciarlos es por su solubilidad, ¿ya? De las sustancias húmicas, que como ya hablamos, están presentes naturalmente también en el suelo, están presentes en los compost de la leonardita. Si nosotros las agregamos a una solución alcalina, como un hidróxido de potasio o un hidróxido de sodio, como sale en la lámina, lo que va a decantar van a ser las huminas, ¿ya? Y lo que va a quedar en una fracción soluble van a ser los ácidos húmicos y fúlvicos, ¿ya? Ahora, si esta fracción soluble de ácidos húmicos y fúlvicos le agregamos una solución ácida, como un ácido sulfúrico, por ejemplo, como dice René, podremos separar los ácidos húmicos que van a decantar y los ácidos fúlvicos que van a quedar en solución, ¿ya? Esto es súper interesante para cuando nosotros aplicamos ácidos húmicos. En general, en el rubro se habla de que los ácidos húmicos tienen una muy mala solubilidad, ¿ya? Que taponean goteros, que dejan los estanques sucios, etc. Y efectivamente es así. Es así cuando nosotros estamos aplicando sustancias húmicas en solución ácida, ¿ya? O sea, si estamos mezclando estas sustancias con fertilizantes de acción ácida, por ejemplo, el sistema de riego no está limpio, o el agua tiene un pH muy bajo, ¿ya? Efectivamente los ácidos húmicos en esa solución van a decantar y van a taponear los goteros y las bateas van a quedar cochinas, etc. Ahora, si a pesar de nosotros tener el sistema de riego limpio, ¿ya? Estar aplicando con agua de pH neutro o alcalino, pH sobre 7 en el fondo, y aún así decanta el producto, básicamente podríamos pensar que lo que decantó son las huminas, ¿ya? Que no son solubles ni en una solución ácida ni en una solución alcalina. Y eso hablaría finalmente de un producto también de un producto de menor calidad.
Ahora, ¿por qué las sustancias húmicas han hecho la diferencia? Ya desde años atrás, mucho tiempo, los productores y agricultores han sentido la necesidad de agregar materia orgánica al suelo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque son suelos que han sido trabajados durante mucho tiempo, suelos en los que se les ha agregado harto también fertilizantes, minerales, entonces va disminuyendo su materia orgánica. ¿Ya? Y hace muchos años atrás, como les comentaba, se empezó con las aplicaciones de guano, ¿ya? Que si bien aumentan las aplicaciones de guano la materia orgánica del suelo y activan también los microorganismos, tienen un gran problema, o varios grandes problemas en realidad, que uno aplicando guano también está incorporando al suelo semillas de malezas, por lo tanto aumenta la presión de maleza en el terreno. Y bueno, el proceso del guano es un proceso, tiene que pasar por un proceso de secado que generalmente además se hace en el mismo campo. Y este proceso genera malos olores, genera la presencia de moscas y otros insectos. Y aquí también hay un efecto de las ciudades que han ido creciendo finalmente y han llegado a ser vecinos hoy en día en los campos. Por lo tanto, la gente obviamente alega por los olores, los insectos, etcétera. Además que el guano también podría por ahí también contener un poco de amonio. Entonces, finalmente se tuvo que evolucionar y se comenzaron a aplicar las materias orgánicas líquidas, ¿ya? Que también, o sea, generan una bioestimulación radicular, además, al contener azúcares y carbohidratos, aumentan la acción de la microflora y la fauna del suelo, ¿ya? Y además, bueno, la materia orgánica finalmente líquida también va a contener pequeñas proporciones, al igual que el guano, de sustancias húmicas, pero sustancias húmicas que no han terminado su proceso, ¿ya? Por lo tanto, no son sustancias estables que vayan a hacer un gran cambio al aplicarlo, en el fondo como sustancia húmeca. Entonces, en base a esto, finalmente se evolucionó nuevamente a las sustancias húmicas, que es lo que estamos aplicando hoy, o lo que se ha venido aplicando ya hace algunos años, que viene creciendo su consumo de sustancias húmicas. ¿Por qué? Porque tienen una interacción distinta para la estructura del suelo. De hecho, mejoran la estructura del suelo. Los ácidos húmicos y fúlvicos que contienen son más estables y más activos, ¿ya? Además que ayudan a la absorción de elementos, biodisponibilizan elementos y tienen múltiples acciones, la verdad, ¿ya? Y bueno, una gran gracia es que se asemeja mucho a la materia orgánica natural. Ahora, para continuar, me gustaría hablar sobre, ya conversamos algunos, pero vamos a hacer aquí unas diferencias entre los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, ¿ya? Como ya comenté, los ácidos fúlvicos son más solubles, o son solubles en realidad en un medio ácido y alcalino, a diferencia de los ácidos húmicos que son solo solubles en un medio alcalino, ¿ya? Los ácidos fúlvicos además se pueden diferenciar de los húmicos por el color, que son de un color amarillo intenso, a diferencia de los húmicos, que son de un color negro. Los ácidos fúlvicos tienen un menor peso molecular, ¿ya?, que los ácidos húmicos, porque tienen una polimerización incompleta. Los ácidos húmicos, al contrario, tienen una polimerización completa, en el fondo elevada, lo que hace que sus cadenas sean más largas y además más complejas también, ¿ya? Los ácidos fúlvicos tienen una menor capacidad de intercambio catiónico, a diferencia de los húmicos, que es alta. Y esto es importante, los ácidos fúlvicos no forman estructuras en los suelos, ¿ya? Los ácidos húmicos finalmente se lixivian, tienen una acción rápida, muy rápida, pero de un corto tiempo, ¿ya? A diferencia de los ácidos húmicos, que forman estructuras estables, ¿ya? Hay una fuerte unión con arcilla. Los ácidos fúlvicos además tienen un alto poder complejante, a diferencia de los húmicos. Tienen los ácidos fúlvicos una acción biológica y rápida, como hablé recién, a diferencia de los húmicos, que en realidad su acción es más del tipo física y química, ¿ya? Los ácidos fúlvicos tienen una alta movilidad, a diferencia de los húmicos, que como ya comenté también forman estructuras estables, por lo tanto tienen una menor movilidad en el suelo. Y los ácidos fúlvicos facilitan la absorción de potasio y microelementos, los húmicos la absorción de nitrógeno y fósforo, ¿ya?
Y otro beneficio de los ácidos fúlvicos es que estimulan el crecimiento tanto radicular como foliar, a diferencia de los ácidos húmicos que en realidad, si bien estimulan el crecimiento radicular, es en mucho o en menor proporción que los ácidos fúlvicos. ¿Ya? Ahora, hablando ya en terreno, me gustaría revisar una experiencia con aplicaciones de sustancias húmicas en el suelo, ¿ya? Aquí vemos la imagen de dos calicatas, una que tuvo aplicación de sustancias húmicas y otra que no tuvo, ¿ya? La de la derecha tuvo aplicación de sustancias húmicas y la de la izquierda no tuvo. Y podemos ver grandes diferencias en ambas calicatas. Una de ellas es, bueno, el color que se ve en la calicata con sustancias húmicas. Se notan los ácidos húmicos, no sé si ven, pero se notan los ácidos húmicos como unas fracciones negras, más negras en el terreno. Esos serían los ácidos húmicos que se ligaron ahí con las arcillas y pasaron a ser parte de la estructura del suelo, ¿ya? Lo otro interesante acá es que notamos que los ácidos húmicos en realidad, o la sustancia húmica, quedó en el perfil de suelo entre los 20, 30 centímetros, hasta yo diría los 70, 80 centímetros, que es finalmente donde está el bulbo de la raíz, donde necesitamos biodisponibilizar elementos y todo lo que ya hemos conversado, ¿ya? Otra gran diferencia que se ve es la formación de raíz, o sea, de raicillas o pelos radiculares, que aquí con las sustancias húmicas se ve una diferencia, se ven varios pelos radiculares que finalmente son los que absorben los nutrientes, ¿ya? Acá en el testigo, en la calicata de testigo, bueno, se ve un suelo como de un solo color en el fondo, con raíces más suberizadas, raíces más gruesas, que sirven finalmente de anclaje para la planta, ¿ya? Pero no se ven estas raicillas que veíamos en la otra imagen, por lo tanto, o sea, digamos que hay, digamos, pero en menos proporción, por lo tanto, la posibilidad que tiene de absorber nutrientes va a ser menor, ¿ya? Esto en cuanto al suelo. Ahora quiero compartir un segundo. Mientras Jean-Pierre va a compartir, ¿no es cierto? Les comento que estoy viendo algunas preguntas que están haciendo en el chat, lo cual es muy bien recibido, muy bienvenido, así que en la medida que vayan saliendo estas preguntas, con toda confianza, colóquenlas en el chat, así nosotros más adelante las podemos leer y las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Así que para que se entusiasmen nomás y escriban, no hay ningún problema, yo voy a ser el interlocutor de sus preguntas, así que no hay ningún problema, ¿ya? Eso, Jean-Pierre, ¿tienes el video? Sí, Perfecto. Estamos listos. Sí. Bueno, para terminar quise compartir este video también del festival, para terminar mi parte en realidad, y ahora Sebastián, tú tomas el control. Así es, bueno, un poco lo que nos contaba Jean-Pierre es sobre qué son, ¿no es cierto?, estos ácidos húmicos y fúlvicos, ¿no es cierto?, cómo es que efectivamente ayudan, ¿no es cierto?, ahí vimos un pequeño ensayo de cómo ayudan a todo lo que tiene que ver con la estructura del suelo, haber entendido un poquito más cómo funciona el suelo también, ¿no es cierto? Pero obviamente también es súper importante saber dónde yo puedo encontrar este tipo de productos, ¿no es cierto?, para mejorar la estructura del suelo y mejorar obviamente los rendimientos. Por eso entonces le vamos a dar el pase a Jorge Campuzano, recuerden, nuestro Product Manager de Bioprotección en CNA, para que nos cuente un poquitito más de cuáles son los productos que pueden encontrar en CNA, ¿no es cierto? Y que pueden ver ahí cuáles son sus efectos. Jorge, no sé. Bueno, Ahí está. Sí. Bueno, agradecer a todos los participantes por el gran número de asistentes a esta presentación.
Y contarles que nosotros estamos trabajando 2 productos a base de ácido húmico y fúlvico. Uno de ellos es Humimax, que es un producto de origen vegetal, es un compostaje vegetal, donde tiene contenido ácido húmico y fúlvico. Además de un alto contenido, digamos, de materia orgánica general, trae ácido húmico y fúlvico. Este es un producto, dame la otra. Ahí pueden ver, tiene ácido húmico y fúlvico, y además la formulación incluye ascofilo nodoso. El extracto de alga ayuda también a potenciar el crecimiento radicular y a estimular todo lo que para la raíz, mejorando el suelo para que se genere una buena crecimiento radicular como vimos en la foto. Un segundo, date la otra por favor. El segundo producto es Humium, que es de origen mineral, es una leonardita. Ambos productos son líquidos, es una gran ventaja de los 2 productos que trabajamos nosotros. Son productos líquidos, filtrados, listos para usar y aplicar, fácil de preparar, no tenemos que hacer preparaciones anticipadas, o sea, aquí abrimos el bidón como cualquier otro fertilizante líquido, se abre el bidón, se mezcla en el estanque con agua y se inyecta. Es de rápida aplicación, no deja conchos, no tapona gotero, no, los problemas que muchas veces se presentan. En general con estos 2 productos no los tenemos porque son líquidos. Y este producto también tiene ácido húmico y fúlvico, tiene más contenido de ácido húmico, y como les decía, la diferencia es que uno es de origen vegetal y el otro es de origen mineral, que es leonardita. Y ambos tienen la ventaja, como les decía, de ser de ácido líquido. En general, la siguiente por favor, Sebastián. En general, las aplicaciones que hacemos, una aplicación más eficiente en términos comerciales también, porque estos productos en general, si uno hace aplicaciones en altas dosis, tenemos muy buenos resultados, principalmente en suelos que están más complicados, tanto de materia orgánica como de compactación o de algunos problemas. Entonces, en general, lo que hacemos aplicaciones en frutales son 60 litros en la temporada, y en cultivo pradera extensiva subimos a 80 litros por hectárea. Entonces, la diferencia está en que los frutales uno aplica en la banda donde están los frutales, y en las praderas aplicamos a la hectárea completa. Entonces, por eso subimos más la dosis. Y como les decía, el efecto y la fácil de aplicación es bastante buena al ser ambos productos líquidos. Así que eso, Sebastián. Perfecto. Ahí Jean-Pierre me ayuda un poquito con la presentación. No sé si, creo que ahí está. ¿Quiénes son nuestros distribuidores donde podemos encontrar estos productos? No sé si nos ayuda, Jorge. Sí, tenemos varios distribuidores, desde Arica hasta bien al sur. Ahí pueden ver todos nuestros distribuidores. Tenemos agrónomos en las distintas regiones también, agrónomos zonales. Así que es fácil ubicarnos y tenemos productos disponibles en todo Chile. Y también en nuestras redes sociales, como nos comentaba Sebastián al inicio, también ahí nos pueden ubicar. Perfecto, ahí estaríamos entonces. Efectivamente, ahí están algunos de los distribuidores que nos acompañan también con otros productos fertilizantes, y obviamente también estos productos que estamos comentando el día de hoy, que obviamente ya vimos todos los beneficios que tenían. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, muchísimas gracias, Jorge. Obviamente aprovecho nuevamente de comentarles que tenemos alta cantidad de participantes, así que de verdad les doy las gracias por estar acá. Les doy también las gracias si que a alguno de los distribuidores que nos acompañan también el día de hoy, les damos también obviamente siempre el agradecimiento por acompañarnos en este camino. Y ahora vamos a aprovechar entonces de, primero, algo totalmente como paréntesis. Para los que no saben, el día de hoy es el Día de la Tierra, así que creo que no puede venir más ad hoc estar conversando, ¿no es cierto?, del suelo, obviamente, y de lo beneficioso que podría ser, ¿no es cierto?, el mejorar los suelos, obviamente, y mejorar la tierra. Así que
Eso como dato súper, como paréntesis, ¿no es cierto? Y vamos a aprovechar de leer algunas de las preguntas que por lo que estoy viendo son hartas, así que vamos a ir leyendo aquí desde las primeras que aparecieron por acá. Denme un segundito. Acá, a ver, Ricardo consulta. Ricardo nos dice, ¿cuál es el comportamiento de estos ácidos en suelos salinos sódicos en Arica? ¿Cuál es la relación con la salinidad? Sí. Mira, yo creo que sobre sales hay una relación ahí entre los ácidos húmicos y las sales. Básicamente por el poder complejante que tienen los ácidos húmicos. Ya pueden complejar estas sales y dejarlas inmóviles o no aprovechables por la planta finalmente. Entonces la planta no las absorbe. ¿Ya? La verdad es que personalmente no he visto resultados al respecto, pero sí, o sea, resultados de ensayo, digamos, pero sí en la literatura digamos que lo dicen. ¿Mm? Lo describen así. No sé, Jorge, si... Sí, que además, como tiene capacidad de intercambio catónico, ayudan a disponibilizar calcio y magnesio del suelo, atrapando, por ejemplo, en el caso del sodio. ¿Te fijas? Entonces disponibiliza calcio y atrapa el sodio del suelo salino. Perfecto. Entonces también ahí se complementa con lo que decía Jean-Pierre. Perfecto, para que no compita. Muy bien, perfecto. Tenemos por acá también, bueno, nos pregunta Carlos Fontalba, en el ensayo que se mostró recién, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cultivo frutal donde se aplicó el ensayo? Mira, la verdad es que cuál es el cultivo frutal debieran funcionar. Los ácidos húmicos tienen una acción sobre el suelo, ya las sustancias húmicas en general. Tienen una acción sobre el suelo, por lo tanto, no debiera haber una diferencia muy marcada entre aplicarlo en algún cultivo frutal. Pero sí, bueno, se fue en vid, ¿ah? En viñas, en vid vinícola. Perfecto, muy bien, en Viña entonces. Sí, aquí tengo otra pregunta, dice por aquí Ailén Mancilla, dice, si los ácidos húmicos son de liberación lenta cuando permanecen en el suelo y si sería necesario aplicarlo en todas las temporadas. Ya, ahí hay un tema bien interesante, la verdad. Los ácidos húmicos efectivamente quedan o permanecen en la estructura del suelo. Ahora tenemos que pensar que con el nivel de aplicaciones que en general estamos haciendo de 60, 80 litros por hectárea, la verdad es que son aplicaciones como de mantención finalmente, ¿ya? Y es por eso que se recomienda aplicarlo todos los años. No son los ácidos húmicos un producto como los fertilizantes que de repente tienen un máximo y después ya la planta no puede aprovecharlo. No es así. Aquí, entre comillas, no hay techo para la aplicación de ácidos húmicos. ¿Por qué? Porque todo lo va a absorber el suelo o todos los ácidos húmicos se van a ir generando con el suelo ¿cómo se llama? Estas uniones y van a quedar ligados a arcillas y por lo tanto la verdad es que muchas veces sí se recomienda hacer los primeros años aplicaciones de más producto, digamos, y a lo largo del tiempo ya ir bajando a aplicaciones de mantención. ¿Ya? Perfecto. Independiente, disculpa, voy a aprovechar, yo siempre aprovecho de hacer algunas preguntas, pero independiente, por ejemplo, si el suelo está muy estresado, entre comillas, si hubo mucha sequía, o en el caso no sé, de repente compactación, alta compactación, ¿eso influye en algo o no? Sí, o sea, va a influir en el efecto del ácido húmico sobre ese suelo finalmente. ¿Mm? Pero no sí, bueno, eso, va a influir, sí, el efecto. Perfecto. No sé si por ahí tengo por acá otra. No, Jorge, no sé si quieres complementar con algo también. No, estamos bien, ¿No? estamos bien. Ah, perfecto. Esteban Hars pregunta, ¿los productos son en base a Leonardita? Bueno, Ahí yo Jorge ahí... explicó que... Sí, Humium es a base de Leonardita y Humimax es un compostaje de origen vegetal. Entonces tenemos ambas fuentes de origen, digamos, en nuestros productos. Perfecto, sí. Otra también, bueno, aquí dice José Maldonado.
Dice, aplicaciones fúlvicas y húmicas con técnicas de ultra bajo volumen. Mira, aquí tenemos que pensar que finalmente tenemos que llegar con estos ácidos húmicos y fúlvicos al bulbo de la raíz, ¿ya? Así que ahí yo creo que dependería un poquito del cultivo, pero yo no las recomendaría, porque si no logramos que el ácido húmico baje, se va a ligar a las arcillas arriba y va a quedar ahí. No va a penetrar por el perfil del suelo. Buenísimo. Sí, ahí está entonces, bueno, ahí vamos contestando algunas de las preguntas. Dice por aquí Pablo nos pregunta, si se mezclan los ácidos húmicos con nitrato de calcio, ¿hay algún problema en el estanque? No debiera generarse ningún problema. No debería, ¿no es cierto? Aprovechando que son No. productos líquidos, no debería. No hay ningún problema de precipitación. Así que ahí, Pablo, resuelta la pregunta, ¿no es cierto? Ailen Mancilla nos pregunta si es necesario aplicarlos en cobertera y si se pueden aplicar en la línea con la semilla en el caso del maíz. Buena la pregunta. Bien ahí. Sí, no debiera. De hecho, los ácidos húmicos van a hacer que la semilla germine mejor. No tienen un efecto de intoxicación, en el fondo algún problema no se va a generar. ¿Ya? Sí, Perfecto. además va a estimular la germinación y el crecimiento radicular en el inicio. Claro. Precisamente. Así que se puede sin ningún problema. Y de hecho, Aileen también aprovecha de preguntar cuál es la dosis por hectárea, si se mide en litros o en concentración. Sí, mira, la verdad es que es un tema también. Es un tema porque finalmente nosotros necesitamos llegar con los ácidos húmicos al bulbo de la raíz. ¿Ya? Eso como principal. ¿Ya? Ahora, como nosotros en general, o cuando se aplican por un sistema de riego, las concentraciones de ácido húmico que deben o que hacen efecto en el suelo es desde 2000 partes por millón. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos por un sistema de riego por goteo, donde mojamos solo el bulbo de la raíz, ahí es donde tenemos más o menos, o donde se sabe que las dosis de 60 litros por hectárea van a andar súper bien. Ahora, si vamos a aplicar ácido húmico en una pradera, por ejemplo, en la cual vamos a mojar la hectárea completa, no solo el bulbo de la raíz, la hectárea completa, ahí hay que subir un poco las concentraciones para llegar a lo que necesitamos. Y por eso es que en nuestros productos, en el fondo, ahí las dosis se suben a 80, 100 litros por hectárea. Pero también en una pradera no necesitamos llegar a los 80 centímetros que necesitamos llegar en un frutal, sino que necesitamos a lo mejor con 30, 40 centímetros basta, ¿ya? Hay un cálculo ahí que hay que hacer, pero para poner en la etiqueta en el fondo se han hecho algunas mediciones y por eso se recomiendan los volúmenes que se recomiendan. Con eso entonces deberíamos estar ok. A ver, yo les quiero comentar ya de que la verdad es que han llegado muchísimas preguntas, ya, de verdad, las cuales obviamente nosotros las vamos a tomar, ya, y vamos a tratar de contestarlas todas en la medida que se pueda, ya. Obviamente en honor al tiempo, ya, y obviamente aprovechando todo lo que nos ha llegado, vamos a hacer dos preguntitas más y luego pasamos al sorteo que tenemos preparado para el final, ya. Entonces, vamos a tomar las preguntas que venían, estas dos preguntas, y luego nosotros nos vamos a encargar ahí entre María y Cristian, obviamente, que nos están acompañando desde el área de marketing, en tomar estas preguntas y poder contestarlas, ¿no es cierto?, a las personas que ¿cómo se llama?, que nos están haciendo estas preguntas. Ya, entonces, tengo por acá una pregunta de Rodrigo Lagos. Dice, ¿cuáles son las condiciones ideales para aplicarlas en el suelo? Me explico. Estos productos son materia orgánica dependientes para su persistencia. No entiendo. Espera, déjame leerla. Nuevamente, las condiciones ideales para aplicarlas en el suelo. Ya, no, dice, o sea, en el fondo son a ver, exactamente, como dice Rodrigo, efectivamente son materia orgánica, que los ácidos húmicos se van a ligar ahí a las arcillas y van a ser parte
de la estructura del suelo, van a pasar a ser parte de la estructura del suelo, a diferencia de los ácidos fúlbicos que en realidad no forman, no se lixivian finalmente, no se quedan en el suelo. Yo eso entiendo por la pregunta, no sé si tú, Jorge, entiendes otra cosa. Yo si podría... Rodrigo puede explicarse. Sí, podría complementar como que en el fondo es para todo tipo de suelo, porque como veíamos al inicio, o sea, tenemos una característica de suelos arenosos con un tipo y estructura definida, y por otro lado tenemos las arcillas que también tienen una estructura bien definida y completamente distinta. Y para ambos es muy útil usar ácidos húmicos y fúlbicos, tanto para aglutinar las arenas como para disgregar las arcillas. Entonces, yo diría que todas las condiciones son buenas, todo momento y en todo tipo de suelo. Como veíamos en otra pregunta, en todo cultivo también. Todo cultivo se ve beneficiado. En el fondo siempre es bienvenido, independiente del suelo, las condiciones, siempre es bienvenido, ¿no es cierto?, aplicar estos productos, obviamente para mejorar, sobre todo yo creo para mejorar la estructura de suelo, que siempre es bienvenido para mejorar los rendimientos de cultivo, siempre. La fracción húmica nos ayuda al suelo y la fúlbica nos estimula la planta. Entonces claro, también disponibiliza algunos minerales. Entonces al final es como una sumatoria y una sinergia ahí y tiene una sumatoria de beneficio el uso de estos productos que traen húmico y fúlbico. Perfecto. Y por último tenemos acá la pregunta de Carol Kraus, que nos pregunta: ¿ácidos fúlbicos y húmicos tienen efectos de resistencia sistémica adquirida sobre las plantas para enfrentar los problemas fitosanitarios? Si es que tienen, en el fondo, ácidos fúlbicos y húmicos tienen efectos, si es que tienen efectos de RSA, resistencia sistémica adquirida, sobre plantas para enfrentar problemas fitosanitarios. Sí, yo, a ver, que yo maneje, la verdad es que creo que no. No sé ahí si Jorge tiene otra información, pero no, yo diría que no. No yo diría que no genera ni una resistencia. O sea, en el fondo, benéfico por donde uno lo mire. Bien, perfecto. Como les dije, yo de verdad a todos que nos acompañan el día de hoy, les pido las disculpas, no, de verdad que me quedan muchísimas, podríamos estar acá toda la tarde respondiendo algunas dudas, así que obviamente nosotros nos vamos a contactar con las personas que nos hicieron estas consultas, ¿ya? Así que para poder contestarla. Por lo mismo, entonces, nuevamente les agradecemos por toda la compañía y obviamente los dejamos invitadísimos a todo lo que se viene más adelante. Entonces, primero que todo, darle las gracias a Cristian, a María, obviamente que nos acompañaron, a Jorge, que estuvo en nuestro panel de expertos, y obviamente a Jean-Pierre, que nos habló un poquito más sobre estos ácidos húmicos y fúlbicos el día de hoy. Y por último, les quiero contar entonces que nuevamente los voy a dejar súper invitados a nuestras redes sociales para que ahí sigan adquiriendo más conocimiento, ¿cierto? Puedan aprender algunas cositas más, para que nos puedan seguir en Instagram, en Facebook como CNA Chile, obviamente también para que nos puedan seguir en LinkedIn como CNA Chile. Ahí tenemos harta información donde siempre vamos contando muchas de las noticias que tenemos como CNA, para que nos puedan conocer obviamente, y para los que todavía no nos conocen, y obviamente nos puedan acompañar en YouTube, en nuestro canal, se pueden suscribir para que estén atentos a los nuevos videos que vamos a ir subiendo, y revisen también los videos que ya están actualmente en nuestro canal, donde van a poder encontrar entonces tanto webinars anteriores como algunas otras cápsulas que tenemos respecto a todo lo que vamos haciendo como empresa. Así que los dejo cordialmente invitados y nuevamente les agradezco por esta gran iniciativa, por habernos acompañado y por esta gran presencia. Así que espero nos estemos encontrando en otra oportunidad, ¿ya? Así que muchísimas gracias y nos estamos encontrando más adelante.